con la carga por fila, que es la más común generalmente. Ajá, otra cosa. Cuando yo voy a cargar un arreglo bidimensional, tengo que ver si es por fila o si es por columna. Pero la impresión del arreglo siempre es por fila. ¿Okay? No me importa cómo se cargue, la impresión siempre es por fila. Toda la impresión de una matriz siempre, la impresión es por fila. ¿Cómo se haya cargado? Eso va a ser transparente cuando yo vaya a imprimir. La impresión siempre es por fila. Porque algunos alumnos piensan que como hizo la carga por fila, la impresión tienen que hacerla se la hizo por columna, quieren hacerla también por columna. No, siempre es igual. Se mantiene igual. Entonces, vamos a hacer la carga. Para la carga, volvemos a decir, ¿cómo quiero yo? ¿Cómo se carga una matriz o un arreglo bidimensional? Cuando estamos diciendo que era un arreglo de una sola dimensión, ¿cuáles eran los pasos? ¿Cuáles son los pasos para cargar un arreglo de una sola dimensión? Definir en general. Ajá, definir la exacto, el vector, el tamaño y el subíndice. Si lo vamos a hacer para una matriz, también tenemos que definir el arreglo, la matriz. Como son el subíndice, pero como una matriz necesita ¿cuántos subíndices? Dos. Entonces tenemos que definir dos subíndices. Y debemos definir el tamaño. Pero ahora ¿cuántos tamaños tenemos? Cantidad de filas y cantidad de columnas. Entonces tengo que definir dos variables. Una para la fila, que me indique la cantidad de filas, y una que me indique la cantidad de columnas. ¿Estamos claros? Ese es el primero. Luego, una vez que hemos hecho esto en el procedimiento de creación del arreglo, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que hacemos? Si hemos definido y vamos a trabajar siempre con arreglos dinámicos. Entonces, si ya tenemos definido el arreglo, ¿cuál es el primer paso para poder nosotros cargar el arreglo? Darle el tamaño. Y para saber, tenemos que hacer la lectura de la variable que me dice qué tamaño tiene el arreglo. En una sola dimensión, leíamos un solo valor que lo llamábamos L. Cuando vamos a hablar de un arreglo de dos dimensiones, tenemos que leer dos valores. La cantidad de filas que tiene el arreglo y la cantidad de columnas. De manera general, nosotros para la cantidad de filas y la cantidad de columnas definimos siempre dos valores, N y M. N me dice la cantidad de filas y M me dice la cantidad de columnas. Entonces ya ustedes saben que de aquí en adelante el valor N me dice el número de filas. Ustedes le pueden dar otro nombre, pero en todo lo que ustedes vean ahí, de la profesora Diosa, de la profesora Marlene, de la profesora Joana, del profesor Will, de la profesora Mari, N siempre representa la cantidad de filas y M, cantidad, vamos a tener aquí más bien cantidad, y cantidad de columnas. Él me va a decir la cantidad de columnas que yo quiero darle al arreglo. Entonces para mí, N y M siempre me van a definir la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Terminaste? Ok. Igual. Ya sabemos entonces
paso para una vez que hemos definido el arreglo, los swings y el tamaño, la variable que hemos definido, podemos hacer la lectura. El primer paso en la carta es la cantidad de valores que le vamos a dar al arreglo, la dimensión, el tamaño. Entonces, como hablamos de una matriz, tenemos que leer N y M. Tenemos N y M, debemos manejar un subíndice para las filas y un subíndice para la columna. El subíndice para las filas siempre lo llamamos I. Esto indica la fila. Y J, la columna. Entonces sabemos, N es la cantidad de filas, M es la cantidad de columnas, y la fila, J la columna. Por ejemplo, yo particularmente siempre a la matriz la llamo A. Una cosa que les digo, hay estudiantes que dicen D, M, asistente, y después dicen M, asistente. Es la misma cosa. Eso está mal. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, no le pongan la matriz el nombre de él, porque como lo ponen en mayúscula, piensa que es diferente que en minúscula. En este caso, como esto fue definido de último, él es una variable, no una regla. Sigue siendo la misma cosa. ¿Okay? Jamás hagan esto. Por eso es que siempre trato de aclarar, aunque esté en mayúscula, o le ponen MA, matriz, pero no lo pongan un M1, M2, pero jamás M, porque M es la cantidad de columnas, a menos que sea una matriz cuadrada, que ya después vamos a hablar de lo que es una matriz cuadrada. Es la única manera. Pero de lo contrario, jamás a los nombres de la matriz le pongan miedo. Yo le pongo A, le pongo B, el nombre que usted quiera. Este es el arreglo. Y A en la posición y como J, elemento de la regla. Hay que saber distinguir esto. Cantidad de filas, cantidad de columnas, la fila, la columna, el arreglo y elemento de la regla. Cada vez que yo me diga, si yo le digo a usted, determine si los elementos del arreglo son pares, yo me estoy refiriendo es a en la posición y coma J. Me estoy refiriendo a un elemento. Si yo digo determine si en las filas pares, entonces yo estoy hablando de I. En las columnas impares, estoy hablando de J. Pero si me dicen elemento, arreglo la posición y coma. El estudiante le cuesta mucho entender cuándo se está refiriendo uno a cada una de estas cosas. Entonces yo aquí me estoy refiriendo al elemento. Cantidad de filas, cantidad de columnas, fila, columna y arreglo en la posición el elemento de la regla. No importa que sea el nombre, S en la posición y coma J. S en la posición y coma J. A1, M1, C1, lo que usted quiera. Para saber qué cada cosa dice. Teniendo ya eso claro, ¿estamos claros ya entonces? Muy de aquí en adelante tengan cuidado con eso. Porque es donde sale el raíz. Porque empieza y uno le dice, ¿qué es la fila? Ay, lo pusimos con J. No. ¿Otro no? ¿Otro montón? No. ¿Montón? Ajá, pero ¿quién es el montón?
I, N, M. Yo, bueno, si ya aquí estamos hablando, si yo digo el elemento de la posición 1, supóngase que el arreglo se llama A, y yo digo el elemento de la posición 1. ¿Cómo me refiero el elemento de la posición 1? Se llama A el arreglo. No, si yo estoy diciendo el elemento, no de la matriz, sino de un arreglo de manera general. Si fuera de un vector, y el arreglo se llama A. A en la posición 1, porque es la posición 1. Eso es otra cosa. Uno le dice, el primer elemento es el mayor elemento de la matriz. ¿Saben? Si yo diciendo el primer elemento, A, si me ven A en la posición 7, 1, y si es una matriz, A en la posición 1,1, porque es la posición 1. Ya después veremos otras cosas que vamos a ver. Pero tenemos que estar claros de qué me están hablando. Cuando me hablan a mí de una posición específica, si tiene n elementos, y yo digo el último elemento del vector, ¿cuál es el último elemento del vector? Si estamos hablando de un arreglo dinámico. A n. A en la posición n. El penúltimo, A en la posición n-1. El antepenúltimo, A en la posición n-1. Tienen que tener claridad de qué me están hablando, porque el estudiante le dicen, el primer elemento y le habla A en la posición n, pero me provocan matar. Usted no sabe quién es n, Dios mío, n es la cantidad de elementos, y si estamos hablando del último elemento es el que está en la posición n. Entonces, ustedes se están riendo ahorita, pero eso es más de uno. Y cuando están en los exámenes están raspadísimos porque no saben de qué se les está hablando. Entonces tienen que tener claridad de qué es o de qué le estoy representando yo en la matriz. Porque de repente yo no te diga nada, pero que tú no tienes que ver que es la posición n, que es la posición n más 1, que es la posición n menos 2, y ya después ahí veremos todos los casos que se pueden presentar. ¿Estamos claros hasta este momento? Eso es peor. Y estoy haciendo hincapié en esto, que parece una tontería, pero es donde el estudiante no se da. Ok, cuando vamos a cargar un arreglo de 2 dimensiones, si para un arreglo unidimensional necesitamos un ciclo, para un arreglo bidimensional necesitamos 2 ciclos. Entonces, los pasos. Vamos a hacer el procedimiento de carga. No sé qué le pasa con el marcador, es un marcador. Gente que no se encuentra para borrarlo. Yo lo estoy diferenciando como una M, pero ustedes... Ajá. Entonces, tenemos primero lectura de la cantidad de filas y cantidad de columnas. Es muy importante que se acuerden, después de la dimensión en el procedimiento, lo primero, leer la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Si es unidimensional, un solo valor vamos a leer, que es N. Si es bidimensional, vamos a leer los valores, la cantidad de filas y la cantidad de columnas.
Después viene el redín y después viene la carga propiamente dicha. Profe, ¿y tanto la N como la M se leen en esa misma sentencia o por separado? Por separado. Me regalaron un marcador y me quedé con un marcador bueno. Eso no sirve. Eso está hecho ahí en la clase. Esto está hecho en la clase, pero a mí me gusta siempre hacerlo, porque no es lo mismo que ya está hecho, ustedes lo miran y eso para mí no queda. Hay que hacerlo. Que ustedes lo vean, que lo estén haciendo. Si ustedes quieren lo pueden ir pasando de N, como dijimos, mayor que 1. Ya después ahí le iremos agregando cosas. Aquí hay dos. Ajá. No se le puede colocar que sea mayor o igual a 1. Pero 1 no. ¿Para qué de 1? Mayor que 1. El valor de I y M van afuera. El arreglo, el N, el M, el I y el J. Todo eso va en general o en el módulo. Una vez que vemos el redín, recuérdense de estos son los pasos. El arreglo lo vamos a llamar A, de 1 hasta la cantidad de filas y de 1 hasta la cantidad de columnas, que es N. De 1 tú N, poner en minúscula que es, y de 1 tú N, la cantidad de columnas. Cantidad de filas por cantidad de columnas. Voy a poner por aquí. Necesitamos de 2 ciclos. Vamos a poner aquí una matriz. Como vamos a trabajar con una matriz, tenemos que hacer de 2 ciclos. Y decimos A en la posición y coma J va a ser igual a bar y a J.
señores. Ahora viene vamos a hacer la corrida de esto. Vamos a hacer la corrida de esto. Ya por supuesto, acuérdense que ahí no coloqué, pero ahí en la clase está que en general debemos definir el arreglo dinámico, el valor de I, el valor de J, el valor de N y M, definirlo en general. Son los valores que deben estar metidos en general hasta este momento. Entonces, si nosotros vamos a hacer la corrida, vamos a suponer en memoria, vamos a definir ahí, vamos a poner primero N, vamos a definir a M, vamos a definir a I, vamos a definir a J y el arreglo que lo vamos a poner por aquí. No sé qué tamaño le vamos a dar. Lo voy a poner chiquitico para poder. Aparte que no tengo casi. Cuando definimos esa variable, todas esas variables valen 0. 0, 0, 0. O sea, están definidas en general y te valen 0. Venimos para acá y le damos a valor a N. Vamos a darle a N. Vamos a darle a la cantidad de filas 2. Y va a valer 2. No, perdón. N va a valer 2 y M va a valer 3. ¿Okay? Cuando yo lea a N y a M, van a representar los valores 2 y 3. Como son mayores que 1, sale. Y como es mayor que 1, sale. Eso tendría que tenerlo representado en la unidad aritmético-lógica. Pero yo voy a suponer, y ya eso ustedes lo conocen, voy a hacer lo que interesa. N va a valer 2 y M va a valer 3. Una vez que tengo esto, redimensiono. Cuando conseguimos un redim, entonces él va a poner un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Entonces, 2 filas y 3 columnas. Este comienza del 1 hasta el 3 y desde el 1 hacia el 3. Esto es A. Cuando yo hago, y él pone 0 en cada posición. Cuando yo hago el redim, lo que hace es hacer esto. Poner la matriz en 0. Venimos para acá y empezamos a darle valor ahí. Y vale 1. Y luego compara que si I es menor o igual a N, porque eso es lo que dice el AGADET. Inicializa con el valor inicial, compara variable con el valor final. Entonces, ¿cuánto vale I la primera vez? Si 1 es menor o igual, ¿cuánto vale N? 2. ¿Cómo es esto? Esto es la unidad aritmético-lógica. ¿Cómo es esto? Verdadero. Como es verdadero, entra en el ciclo. Y ahora hace J igual a 1 y compara que si J es menor o igual que M. ¿Cuánto vale J? ¿Cuánto vale J? 1. Es menor o igual que M. ¿Cuánto vale M? 3. ¿Cómo es esto? Verdadero, entra en el ciclo. Y luego dice, arreglo la posición y vale 1 y J 1. En la posición 1, 1 va a aparecer en pantalla del elemento 1, 1. Entonces, vamos a suponer que aquí fuera la pantalla, dice del elemento 1, 2 espacios, 1 de la red, ¿ves? De la red. Entonces, del elemento 1, 1 de la red, vamos a suponer que ese valor lo vamos a poner que es 40.
Entonces, esta posición ya no vale 0, sino que vale 40. Llegamos al net J. ¿Qué hace el net J? El net J incrementa la variable en el valor del paso. Dice J va a ser igual a J más el valor del paso, que cuando no se especifica vale 1. Entonces J va a ser igual a lo que tiene, que es 1 más 1, 2. Ahora J no vale 1, sino que vale 2. Llega al fin del ciclo y vuelve a subir y compara. Que si 2 es menor o igual que 3. ¿Cómo es esto? Verdadero. Como es verdadero, vuelve a entrar. Y ahora y se mantiene en 1 y J vale 2. Entonces el elemento de la regla. Vamos a suponer que eso es 8. Entonces, 1, 2 es este. Y aquí metemos 8. Llegamos al de J. J se incrementa. Lo que tiene, que es 2 más 1, 3. Ya J no vale 2, sino que vale 3. Sube y compara con el valor final preguntando si 3 es menor o igual a 3. En este momento no es menor, pero son iguales. Como es igual, esto es verdadero y vuelve a entrar. Dice del elemento vamos a suponer que leemos 1. Entonces el valor 1 se va a guardar en esta posición. Porque decimos en la posición 1, 3. Llegamos al de J. J se incrementa nuevamente. J lo que tenía que es 1 más 1, 4. Ya no vale 3, sino que vale 4. Compara con el valor final. 4 es menor o igual a 3. ¿Cómo es eso? Falso. Como es falso, se sale del ciclo y llega al net I. ¿Qué hace el net I? Incrementar a I. I es igual a I más 1. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? 1. Más 1, 2. Entonces ya I no vale 1, sino que vale 2. Sube y se compara con el valor final. 2 es menor o igual a 2. No es menor, pero es igual. Como esto es verdadero, vuelve a entrar. Y si consigue que el J va a ser nuevamente 1. Entonces J ya no vale 4, sino que vale 1. Ah, con el force de inicio. Claro, cada vez que vuelve a comenzar, vuelve a valer 1. Vuelve a valer 1 y ahora compara con el valor final. 1 es menor o igual a 3. ¿Cómo es eso? Verdadero. Vuelve a entrar en el ciclo y dice A en la posición y vale 2 y J vale 1. 2, 1. La posición 2, 1 es N. Estamos llenando ahora ¿qué fila? La segunda. ¿Quién hace la carga de una fila? ¿Quién hace la carga de una fila? Aquí es donde se está haciendo la carga por fila. Se está cargando todos los elementos de una fila. Siempre el ciclo interno es el que hace la carga en la fila. ¿En cuál fila? Dependiendo del valor que tenga ahí. Entonces, el ciclo interno es el que hace la carga de una fila completa. Y aquí, fíjense que cuando llegamos aquí, vuelve a empezar de 1, pero ahora vamos a hacer la carga de la segunda fila. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo importante. Primero, identifiquen quién es el que
está haciendo la carga. La carga se está haciendo en el ciclo interno. ¿De quién? De la fila que haya indicado el libro. Eso es importante que siempre lo tengan claro. ¿Quién es el que carga en una fila determinada? Si nosotros vamos a hacer la carga por columna, lo único que hacemos es cambiar los índices. Un for J desde 1 hasta N y un for I desde 1 hasta N. Y lo demás queda IR. ¿Ok? Lo que hacemos es intercambiar, por ejemplo, entonces por supuesto esto es next I y aquí es next I. De ahí sería la carga por columna. El ciclo interno haría la carga de todos los elementos de una columna. Y el ciclo externo lo que hace es repetir. Comenzamos en, fíjense, que I se va a mantener, el J se va a mantener fijo y el I es que se va a incrementar. Primero la posición 1, 1, después la posición 2, 1. Y se sale de esa fila, pasa, sube, el J se incrementa y se pone para la segunda columna y el I vuelve a valer 1, 2 y luego 2, 2, que sería la siguiente columna. Y después sale de ahí y vuelve a subir, ahora en la posición 1, 3 y la posición 2, 3. Y está llegando hacia abajo. Entonces, siempre el ciclo interno, dependiendo de cómo hayamos colocado los índices, es el que hace la carga propiamente de la red. El que está haciendo. El ciclo interno lo que hace es repetir, incrementando la variable, sea la columna o la fila, dependiendo de cómo estemos haciendo la carga. O por fila o por columna. Si en un examen, ustedes tienen que saber cómo se está haciendo la carga. Ya lo veremos ahí, porque eso va a ser, es lo que más le cuesta al estudiante, ver cómo se hace la carga de los arreglos. Pero lo importante es que ustedes sepan quién lo hace. Aquí se repite, lo que hace es repetir el proceso y aquí es donde se está cargando. ¿Hay alguna pregunta? ¿Eso está más claro que el agua? Sí. Si por ejemplo nosotros queremos hacer la serie de esta manera, igualito. Lo único que son dos ciclos y el término sigue siendo el mismo. Lo hora que va a ser la posición y dependiendo de cómo se lo pidan, por fin o por columna. Si no se especifica nada, es por fin. Pero generalmente en los exámenes, yo no les voy a decir que es por filo, porque ustedes tienen que darse cuenta si está haciendo la carga por filo o por columna. Y es por eso que deben saber quién hace cada cosa. ¿Qué hace esto? Porque supóngase que yo le pidiera, supóngase que cargamos la matriz, se cargó ya, sea por filo o sea por columna. Y yo le dijera, ustedes sáquenme el promedio de los elementos, el promedio de los elementos que están en la matriz por fila. O sea, que ustedes quieren, le va a dar el promedio que esté de la suma de todos estos, de la suma de todos estos, de la suma, supóngase que fuera más grande, fueran 3 columnas. Entonces, yo le dijera que me saque el promedio de aquí, el promedio de aquí, el promedio de esto. O sea, de la suma de esto, de la suma de esto. Un promedio que requiere. Un promedio que requiere. Cuando yo voy a calcular un promedio que necesito yo para calcular un promedio. Si yo le digo el promedio de las notas de ustedes, ¿qué requiere yo para ese promedio? La cantidad de notas y las notas. La suma de todas las notas entre la cantidad de notas. Si yo estoy diciendo aquí que me calcule el promedio
promedio por fila, ¿qué debería ser? Si yo le dijera, ya está cargada la matriz, dada la carga de la matriz, elabore un procedimiento que me calcule el promedio de los elementos que están en cada fila. ¿Quieren ustedes? El promedio de los elementos que están en cada fila. ¿Qué necesito por un promedio? Un contador por fila. Ajá, ¿cuál es el contador? Si es por fila. ¿Cuántos elementos tengo yo en una fila? ¿Quién es qué representa ese 3? La cantidad de columnas. ¿Lo voy a dividir entre cuánto? Si me está pidiendo el promedio, voy a dividirlo entre cuánto? Entre n, porque n representa la cantidad, porque estoy en una fila. Si estoy pidiendo por fila, sumo todos los elementos de la fila. ¿Cuántos elementos tengo en una fila? 3, pero ¿qué representa el 3? La cantidad de columnas. ¿Sí? Si me dieran por columna, sumo todos los elementos de una columna. ¿Cuántas columnas tengo? Perdón, ¿cuántos elementos tengo en una columna? En este caso, 4. ¿Y qué representa el 4 entonces para mí? N. La cantidad de filas. Porque es así. Sumo todos los elementos entre la cantidad de elementos. Y la cantidad de elementos y la cantidad de... Entonces, pero para hacer la suma, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para la suma? Para sumar este más este más este. Un acumulador. ¿El acumulador va a ser igual a quién? ¿A quién? Si estoy diciendo de los elementos. Ajá, pero ¿cómo me refiero yo de manera general? De los elementos de la matriz, de manera general. A en la posición y coma J, elemento. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando yo diga la suma de los elementos, me estoy refiriendo a en la posición y coma J. ¿Por qué? Porque los elementos del arreglo de acuerdo. El nombre del arreglo seguido de un par de paréntesis donde va el subíndice o los subíndices que representan la posición que ocupa dicho elemento. Entonces, cada vez que yo me refiero a un elemento de la matriz de manera general, a la posición y coma J, y J va a depender de donde yo esté. ¿Sí o no? Ajá. Si eso es así, entonces si yo le digo, hago un procedimiento que me calcule el promedio, que me imprima el promedio de los elementos que hay en cada fila, que me imprima el promedio de los elementos que hay en cada fila. Voy a borrar todo esto. Yo lo puedo borrar, ¿verdad? Lo entendieron, ¿verdad? Eso no está ahí. Acá. Y me cago aquí ahorita. A ver si lo entendieron. ¿Qué había yo ahí? Sería un control llamado promedio. Vamos a llamar a ese botón promedio. Ese sería un botón. Si me dice que es por fila, ¿cómo voy a hacer el recorrido de la matriz? ¿Quién es el ciclo externo? El I. Entonces, yo voy a dejar espacio aquí, voy a poner los ciclos. Ya sabemos que como es por
fila, va primero esto. Primero la fila y luego la comida, porque es por fila. Ah, ¿qué debo hacer? Ustedes dijeron que tengo que sumar. ¿Cómo vamos a sumarlo? Dijimos que era la. ¿Qué necesitamos? Un acumulador. El acumulador va a ser igual al acumulador más quién. Más el elemento. ¿Quién es el elemento? A. Y, coma. Él me está sumando. Cuando yo salga del ciclo interno, ¿qué he terminado yo? Cuando yo salga de este ciclo, ¿qué he terminado de hacer? Perdón, ¿qué he terminado de hacer yo cuando salga de este ciclo? Lo acabamos de hacer ahorita. De la primera fila. ¿Ah? No, sigamos. Sí, díganle. Terminó el... De recorrer la primera fila. Y si yo pasé así, cuando terminé de aquí, ¿qué terminé yo de hacer? De sumar todos los elementos. ¿Qué me tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para el promedio? Si ya tengo la suma, ¿qué hago yo? Ahora sí calculo el promedio. Lo voy a calcular, lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre n. Entonces, fue cuando yo terminé de sumar todos los elementos, yo terminé de sumar más este, ahora calculo el promedio. El promedio va a ser el acumulador entre m. M que representa la cantidad de elementos que hay en una fila. ¿Sí? M. ¿M son las filas o las columnas? M que es la cantidad de columnas. Esta es la fila 1, pero ¿cuántos elementos tengo yo en la fila 1? M elementos. No N, porque N, si fuera aquí, pero en este caso era 2. Yo no tengo 2 elementos. Tengo 3 y 3 representan las columnas. Por eso es entre. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no allá atrás? Si me dice que lo imprima, entonces vamos a imprimirlo en una lista. Ahora pregunto yo, cuando yo voy a calcular el promedio de la siguiente fila, aquí sumó, calculó el promedio y dividió. Para fila 1, para fila 2, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Debería borrar el acumulador. ¿Ah? El otro acumulador debería estar en 0. El acumulador hay que volverlo a poner en 0. ¿Por qué lo tenemos que poner en 0? Porque si no va a sumar lo que está de arriba y luego más lo de abajo. Entonces, tenemos que poner el acumulador, o lo pongo aquí, o lo pongo aquí.
calculó el promedio, lo mostró, vuelve a subir, vuelve a poner 0, acumula los de la segunda fila, calcula el promedio y lo imprime. ¿Sí? Es importante que sepamos qué me están pidiendo. Si yo dijera el promedio de todos los elementos, Ay, no puedo ¿cuántas ver. impresiones? ¿Dónde debe ir el ave, viste? Dentro del ciclo. Al pues, final de. al final de los dos ciclos. ¿Y el promedio va a ser igual a quién? ¿Y el promedio dónde lo voy a calcular? ¿Dentro o fuera? Fuera. Fuera, al final. O sea que yo estas dos cosas tendría que ponerlas aquí. Pero si es de todos los elementos, ¿quién es la cantidad de elementos? ¿Cuántos elementos tengo? ¿Cuántas elementos hay en la matriz? N por N. N por N. Entonces aquí sería el promedio es igual al acumulador entre N por y la impresión iría abajo. Porque es de todos. Y el acumulador, ¿dónde iría el acumulador? ¿Ah? ¿Dónde va este acumulador? Iría aquí. No hay ningún lado. O afuera, como lo defino, vale 0. No tengo que poner. Pero no puede ir estar aquí. Si lo pongo aquí, eso está mal. ¿Ok? Entonces tienen que estar pendientes de esas cosas. Si a mí me piden el promedio de todos, el acumulador se define afuera y luego se calcula, se define nada más. Si ustedes quieren lo inicializan, pero ya al definirlo por defecto vale 0. Y calcula el promedio fuera. El imprimo fuera. ¿Okay? Cuando es por fila, la impresión va entre los ciclos. Mire, va entre los ciclos. No puede ir fuera de los ciclos, porque por cada vez que terminemos de recorrer una fila, por eso que yo le digo, el ciclo interno es el que termina de recorrer una fila o una columna. Cuando yo salga de esto, es que tengo que guardar. Supóngase que me dice, el porcentaje de números me pidiera porcentaje de números pares que hay por fila. Porcentaje de números pares que hay por fila. ¿Qué hago? Por fila. Sigue siendo. Si es por fila, Sí, o. luego rota. Ya sabemos eso. ¿Cómo determino yo que un número es par? ¿Qué qué? Ajá, que sea divisible. ¿Y cómo lo hago yo? Ustedes lo han hecho en programación 1. ¿Quién me determina el resto de una división de los números enteros? El módulo. Entonces, yo tengo que dividir mod 2 es igual a 0. ¿Quién es mod 2 igual a 0? Ah, pero ¿qué va aquí? Porcentajes de elementos pares que hay por fila. Porcentaje de elementos pares que hay por fila. ¿Qué es lo que tiene que separar? Porcentaje de elementos pares que hay por fila. El elemento, ¿y cómo me refiero yo a un elemento de la regla? Yo aquí.
expresión y coma otra, porque diciendo como elemento, porcentaje de los elementos pares que hay por fila. ¿Sí? Entonces, para que yo determine si el elemento es par, el elemento hay en la posición de coma. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Y ya con eso, el elemento empieza I, J, M, es hora, N, y se va. Yo termino. No, mentira, no es hora, es J. M, se está tirando más flechas para ver qué le digo. Pero ustedes se ríen, pero eso lo hacen en los exámenes. No saben de qué yo no estoy hablando. Entonces, ahora, para calcular un porcentaje, ¿qué necesito? ¿Cómo? Para calcular un porcentaje, ¿qué necesito? Papi, ¿qué necesito yo para calcular un porcentaje? Un contador. Necesito un contador. Entonces, en vez de decir aquí, si esto se cumple, esta es la instrucción que estaría dentro, que estaría aquí. Si el elemento es par, un contador de pares igual a contador de pares más 1. Esto iría ¿dónde calcula el porcentaje que es por fila? Porcentaje, si es por fila, ¿dónde va? Entre los ciclos, porque es por fila. Cada vez que termine de recorrer el ciclo externo, ¿sí? Cada vez que yo termine de recorrer una fila, calculo el porcentaje. Entonces, el porcentaje va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula un porcentaje? Por fila. Y el contador, yo sé, yo tengo un contador. ¿Ah? ¿Quién representa el 100%? ¿Quién representa el 100%? ¿Cuántos elementos tengo yo en una fila? ¿Tengo? M. Si M representa el 100%, el contador de pares, ¿cuánto representa? Contador por 100. Entonces aquí, fuera de los ciclos, digo contador de pares por 100 entre... ¿Sí? Y lo imprimo igual aquí, en una de ítem, en una caja de texto, en lo que ustedes quieran. Pero la imprimir. Ninguna punta de ítem. Y le ponen ahí. Next. Y ahora, ¿qué pasa con este contador? Debe estar entre los ciclos. Siempre que me hable por filo o por columna, el acumulador, el contador debe estar inicializado entre los ciclos. ¿Sí? Y el cálculo del porcentaje o el promedio tiene que estar dentro de los ciclos, entre los ciclos, no dentro de esto. El que lo haga aquí adentro está raspado. Termino, por eso es que es importante saber quién es el que recorre la fila o la columna. Porque cuando yo termine el ciclo interno, debe haber terminado de recorrer o una fila o una columna. Y allí es que yo debo calcular el promedio o el porcentaje. ¿Estamos claros? Si me pidieran el mayor elemento por fila, el mayor elemento por fila, ¿cómo calculo el mayor? Ah, bueno, profe.
O sea, tienes que hacer una variable, ¿verdad? Una variable llamada Por decir algo. mayor. Ajá. La inicializa en 0, ¿va? La inicializo en 0 en este caso. En este caso. Ajá. Le metes. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a inicializar? Porque yo dije que todos los valores iban a ser positivos, ¿sí o no? Ajá. Le metes entonces el primer elemento, ¿verdad? Y está cargado. Entonces, evalúa si el siguiente es mayor que ese. Si es mayor, se lo metes, si menor y así va. Entonces aquí sacamos promedio, porcentaje y mayor. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que ser mayor? ¿Cuál es la condición de mayor? ¿Cuál es la condición de mayor? ¿Cómo así? ¿Cómo que cuando yo le piden ustedes calculen mayor? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Quién es el que tiene que calcular mayor? Ya me dijo él que inicializo lo que es una variable llamada mayor. En este caso, ¿verdad? Sí, intento. Cuando la defino ya vale 0. Cada vez que yo voy a trabajar con un mayor, inicializo una variable en un valor muy chaparrito, muy pequeño. Como yo estoy hablando de que se van a cargar puros números positivos, lo inicializo en 0. Pero si yo en la matriz tuviese números negativos, entonces lo tengo que inicializar en un valor menor, menos 9.999, por decir algo. En un valor, tengo que estar mosca con lo que yo tenga en la matriz. ¿Okay? En el caso de lo que hicimos, dijimos que iban a ser puros números positivos. ¿Okay? Entonces, ya sabemos eso. Como es por fila o por columna, siempre que me pidan por fila o por columna, esta variable debe estar inicializada entre los ciclos. El contador, el acumulador, el mayor, el menor. Siempre que me pidan por fila o por columna, esa variable debe estar inicializada entre los ciclos porque me están diciendo que es por fila o por columna. Entonces, cada vez que comienza, tiene que calcular el mayor de. Si yo pongo esta variable fuera del ciclo, me va a calcular el mayor de toda la matriz, más no el valor mayor por fila. Lo puedo imprimir, pero si en la primera fila hay un valor, supongo que aquí es 40, pero aquí hay un 80. Perdón, aquí hay 8, 10 y 15. Y este es 40. Y aquí el mayor valor es 15. Entonces él me va a decir que es 40. Y eso es falso. ¿Sí o no? Porque él está en la segunda fila, no hay 40. Entonces, ¿por qué? Porque está inicializado por el ciclos. El mayor cada vez se inicializa entre los ciclos. ¿Ok? Si es el acumulador, entre los ciclos. Si es el contador, entre los ciclos, sea por fila o por columna. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero ¿cuál es la condición? Sí que cálculo mayor. Programación 1. Creo que ahí vendría Si A, el vector en la A y J es mayor en la que mayor. posición y J. En la posición y coma J Es mayor que es mayor. mayor que mayor. Entonces mayor Entonces, mayor es igual a A A en la y J. posición y color incolorado. Como es el cálculo de un mayor, esto no iría, sino que el mayor valor de la fila 1 es mayor. La impresión sí tendría que ir, porque por fin, dentro de los ciclos, si me pidiera el mayor de todo, entonces se inicializa fuera y se imprime fuera de los ciclos.
¿Hay alguna pregunta referente a esto? Espero que eso quede claro. Muchachos, porque eso es lo que más les cuesta estudiar. Entender esto. Recordar que siempre el ciclo interno es el que recorre, o por fila o por columna. Cuando yo salga de este ciclo he recorrido una fila o una columna, dependiendo de cómo estén los ciclos. Si primero va línea y luego en corta, es por fila. Si está primero la J y luego línea, es por columna. Lo que entonces en este caso ahí ya tiene que ver la impresión. Aquí ya la expresión, ya le dicen, el mayor elemento de la fila 1 es mayor. Vuelve a subir, se vuelve a poner 0, calcula el mayor de la siguiente fila y luego dice, el mayor elemento de la fila 2 es mayor. Y así sucesivamente. ¿Lo entendieron? Ojalá que cuando yo mande a hacer cosas como esa, sepan hacer. Siempre quería por fila por columna. Entre los ciclos yo tengo que mandar a imprimir lo que me esté pidiendo que imprima. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? No, profe. Eso espero. Sí, espera, no. Yo no lo sabía.